7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión y Democracia a la doctora Stephanie Macías, analista e integrante del Buró Estratégico. Lo invitamos para analizar tema vinculado con el desarrollo del foro de Davos en Suiza, en donde concurren generalmente los presidentes de la República, autoridades de diferentes sectores, especialmente económicos, para analizar los temas que vive el planeta. Precisamente el presidente del Ecuador está en el foro de Davos y él dio su mensaje, entre otras cosas dando cuenta de lo que está haciendo en el Ecuador, los grandes obstáculos como enfrentar a la delincuencia transnacional organizada, los logros que ha tenido, pero también los grandes desafíos, porque el problema está en desarrollo en el Ecuador. ¿Cómo ve usted estos temas vinculados a la importancia de la presencia del Ecuador en el foro de Davos, Suiza? Estefanía, buen día. Hola Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Primero partamos de qué es Davos y por qué es tan importante. Davos es como mercado político donde se cruzan tres variables. Poder económico. ¿Por qué poder económico? Porque están los fondos, están los bancos, está temas de energía, está tema tecnología. Con esto en mente tienes el poder político, tienes los estados y los gobiernos. Hay reuniones que pueden darse en Davos, que suelen darse en Davos, que demorarían meses, si no años, en concretarse. Y de ahí el poder narrativo. Esto es importantísimo. Reputación y confianza. Hay medios, think tanks, influencers. ¿Y por qué esto tiene un abordaje diferente? Ecuador ha regresado a los mercados, pero también tiene que regresar a los mercados con un acompañamiento en cuanto a hay gobernabilidad, hay estabilidad de gobierno, y con lo que ha sucedido últimamente, que el riesgo país ha bajado, ese mensaje tiene que no solo canalizarse, sino posesionarse para poder ser un vehículo, este vehículo de confianza que acompañe las inversiones. Recordemos que por ser Ecuador, cuando vas a Davos, también de alguna manera, no quiero decir peleando, pero estás compitiendo por ciertos créditos y cierta atención que también la quiere Panamá, la quiere Costa Rica, la quiere Dominicana, lo quieren algunos otros países más. Entonces, estar en Davos, a pesar de que en Davos no hay leyes que pasan, Davos es importantísimo como coyuntura, y especialmente hoy que la geopolítica cada vez más tiene mayor relevancia, el estar en Davos y tener una agenda robusta de alguna manera delinea la cancha de lo que es las relaciones diplomáticas de todo el año. Claro, la presencia no solo permite la intervención específicamente en el foro económico, sino también esa interacción con otros mandatarios, contactos, que es una buena oportunidad para lograr acuerdos, avanzar en procesos, doctora Macías. Sí, y definitivamente un país visible y coherente reduce incertidumbre, y el reducir la incertidumbre también es una puerta abierta para financiamiento. Los que nos escuchan y nos ven podrán decir, bueno, Ecuador sí ha tenido financiamiento. Sí, pero con unas tasas. En el momento en el cual el riesgo país baja y la confianza, la gobernabilidad por el Estado se da desde una manera de afuera hacia adentro, genera mayor confianza lo que es consistencia fiscal, gobernabilidad y la capacidad de gobernar. Y con esto te ayuda BID, CAF, fondos de inversión, bonos. De hecho, van a de nuevo emitir bonos. Entonces, solo para terminar un poco la idea, el Davos te ayuda no solo desde geopolítica, sino desde una narrativa de presentación, tus cartas credenciales para el mundo. Y eso es importantísimo. Ahora, de los datos específicamente, luego para hablar problemas como Groenlandia, Europa, Estados Unidos, de los datos que proporcionara el presidente en Davos, ¿cuál debiera ser la repercusión? De los datos que ha dado el presidente, la repercusión debiese ser mucho mayor confianza y mayor inversión extranjera, y también
acercamiento con entidades de inversión que quieran invertir en el país, especialmente ahora que vamos a salir con bonos. El presidente del Ecuador decía en su intervención y calificó la situación como complicada, la situación interna, y lamentó que se registren también enfrentamientos, para lo cual requiere ayuda internacional. ¿Cómo fortalecer esto? Creo que el mensaje, palabras más, palabras menos, es: somos un país con retos, pero con ruta. Entonces creo que en eso el tema de aceptar, por supuesto, que hay un tema de seguridad como principal prioridad, el hecho que se hable de disciplina fiscal, reglas claras para inversión y proyectos concretos para ejecutar, creo que debiese ser esa cancha marcada a la cual él se refiere. Y de nuevo, Davos premia lo ejecutable, premia las cifras que se están dando, y creo que es una oportunidad difícilmente debiese perderse cualquier país, especialmente si llegas con una agenda clara de lo que quieres y tienes claro qué es Davos. El Davos no es un... Antes le decían, bueno, Davos a veces puede ser como un evento social. No. Davos, dentro de las reuniones multilaterales, es una de las que más estrategia requiere para entender cuáles son los espacios donde quieres estar y cuáles son las reuniones que quieres concretar. Doctora Macías, el presidente ecuatoriano decía que el problema de América Latina no es la falta de recursos, es la falta de confianza en sus instituciones. Cuando los gobiernos persiguen, censuran o se aferran al poder, la inversión se va y los ciudadanos pierden finalmente. ¿Qué significado tiene eso? Es una radiografía lastimosa de lo que está sucediendo en el país, en Latinoamérica en general. Definitivamente Latinoamérica a lo largo de los años ha tenido varios retos, desde la inequidad, desde las desigualdades, temas sociales, temas gubernamentales, pero hoy también es cierto algo, que la geopolítica está cambiando, y es que con la presidencia de Trump el tablero geopolítico ha cambiado, las prioridades de Estados Unidos, un socio estratégico como lo es, están siendo reordenadas, y Latinoamérica de hoy es una prioridad. Y con esto es una ventaja competitiva, si lo quieres poner de alguna manera, con el resto del mundo, porque si Estados Unidos nos está viendo y logramos hacer nuestras tareas bien, podemos alinear su agenda con la nuestra y maximizar esta relación. También es cierto que dentro de las premisas del concepto del foro de Davos, también es importante decir, esto no solo es el país está yendo para presentarse y pedir dinero. Ecuador también es útil en temas, y creo que parte de la narrativa gubernamental es también presentarse con sus ventajas competitivas, que es energía, alimentos, agroindustria, puertos y logística, minería con estándares, servicios, nearshoring, seguridad regional. Creo que en presentar este paquete completo de este país chiquito en Latinoamérica, pero con gran potencial y con una agenda robusta diplomática, puede ayudar a no solo mejorar las relaciones, sino que recordemos que hoy, con el tablero geopolítico, también la narrativa y la imagen que se tenga afuera es importantísima. Ahora, uno de los temas que se ha desarrollado en estos días en el Foro Económico Mundial, cuando se le ve a América Latina, es la falta de estabilidad democrática, la seguridad jurídica y reglas claras. ¿Este es un denominador común que afecta a nuestros países? Sí, definitivamente. Y es una materia por cursar. Todavía tenemos retos importantes. Pero Davos al final del día es esa vitrina de confianza, y la carta de presentación que tiene hoy Ecuador es hablar de confianza bajo riesgo. El hecho de que haya bajado el riesgo país también te ayuda a un financiamiento más barato y mayor inversión. Entonces creo que esa suma y esa narrativa o ese paquete que el Ecuador ha ido con esas cartas credenciales muestran que hay una estrategia atrás en ese sentido, de poder mostrar esta narrativa y abrirse a la inversión. Ojo que Ecuador no puede crecer con costos tan altos de préstamos y percepción de caos. Por eso, volviendo a su pregunta, Miguel, cuando hablamos de Latinoamérica y los retos, es también mandar un mensaje que dentro del caos hay un camino delineado y hay algo de estabilidad, y creo que esa estabilidad se refiere a lo que es riesgo país,
desde una narrativa geopolítica diplomática exterior. También recojo lo que se difundiera ayer de las declaraciones de la directora para América Latina del Foro Económico Mundial, que decía que esta preocupación que subsiste en la región tiene que ver con la estabilidad, seguridad y la prosperidad que debe buscarse en la región. ¿Qué piensa usted? Totalmente de acuerdo, es lo que anhelamos, lo que anhelamos todos. Pero mira que dentro del estudio que hace el propio Davos, dice que uno de los principales retos del 2026 va a ser, de alguna manera, las diferencias geopolíticas y las presiones geoeconómicas. Entonces, Davos está entendiendo y está leyendo lo que está sucediendo en el mundo y está hablando que hoy uno de los grandes retos va a ser estas diferencias entre las grandes superpotencias, y estas diferencias geopolíticas también van a generar de alguna manera un coletaje para todos los países. Entonces, no solo los retos de Latinoamérica, sino todo lo que se está viniendo a lo grande, y lo estamos viendo, como usted mencionó al inicio, las diferencias que están comenzando a tener entre Estados Unidos y Groenlandia, no por Groenlandia, sino por lo que representa con la OTAN y países aliados. A propósito de lo que señala doctora Macías, efectivamente, el presidente del Ecuador hizo un llamado al diálogo para superar la tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia y expresó su deseo de que las diferencias internacionales se resuelvan mediante la conversación y no por imposiciones. Este es un tema para Europa también muy sensible, lo que ha puesto en escena el presidente Trump. Y de hecho, una de las frases que resume todo esto, lo estoy buscando, el primer ministro de Canadá en su discurso dijo algo, Mark Carney dijo algo que era: el viejo orden no va a regresar, no deberíamos estar de luto por eso, ni la nostalgia no es estrategia, refiriéndose a que de alguna manera lo que estamos viviendo es lo que hay que reacomodarse, redefinirse y comenzar a tener cada país una estrategia. Y esto se refería un poco a lo que este viejo multilateralismo, el cual conocíamos, que era de alguna manera quien nos delineaba la cancha con acuerdos sociales en los cuales cada país estaba de acuerdo cuál iba a ser la cancha delineada. Y hoy, con un Trump con sus formas que patea todo este tablero, genera un reto adicional. Y volviendo a Groenlandia, no solo Groenlandia por lo que representa, no solo por las diferencias con sus aliados de la OTAN, sino por sus formas. Si hacemos un seguimiento mediático del presidente Trump en sus redes, hay una imagen de 2 trineos alados por estos perros siberianos, y hay un camino que va hacia la Casa Blanca y el otro camino que va hacia China y Rusia, y es publicado por la Casa Blanca. De ahí tienes otro, publicado también de nuevo por la Casa Blanca y por el presidente Trump, en la cual está el presidente Trump, me parece que es con Marco Rubio y el secretario de Guerra, poniendo una bandera en Groenlandia. Entonces, no solo que las diferencias son palpables política y diplomáticamente, sino que también sus formas están generando un ruido y una incomodidad a la diplomacia que conocemos de antaño. Y a la que anhelamos también pudiese volver, ¿no? El de cuidar también las formas. Claro, ahora se espera la intervención del presidente Trump y por ello las reacciones de mandatarios de autoridades como la presidenta de la Comisión Europea, que dijo que la respuesta europea frente al tema Groenlandia tiene que ser firme, unida y proporcional. Es decir, cómo llegar a través del diálogo a limar asperezas y no confrontar aún más, como al parecer se ha visto por este anuncio del presidente Trump. Es durísimo. Los católicos tenemos algo que dice ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. El hecho de que estas dinámicas comiencen con vamos a hacer esto, presiono y hay tarifas, yo te devuelvo los impuestos, va a generar esta guerra por impuestos, no está generando y no está dando ningún resultado. También es cierto que esta presión política que está generando Trump también por el tema de Groenlandia está generando que sus aliados naturales, como es el caso de Macron y Francia, hable de abrir la puerta a China, a Rusia,
Miren lo que pasó con Canadá. El primer ministro hizo una visita de Estado a China y hay unos contratos y hay unos compromisos de inversión. Canadá nunca se había ido hacia China porque siempre tenía su aliado natural, que era Estados Unidos. Definitivamente Trump responderá a ese acercamiento. Solo para recordarles, recordemos que en su momento, hace 2 semanas, el presidente Trump hablaba de la doctrina Monroe en su momento, que era evitar que países europeos sigan colonizando países de la región. Y él dijo que ahora la doctrina de él era la doctrina Monroe, refiriéndose a Donald Trump, en el cual Rusia y China, él no iba a permitir que sigan de alguna manera colonizando, si lo quiere decir, o acercándose o teniendo relación con los países de la región. Con eso en mente, creo que primero vamos a tener un año, como dice Davos, uno de los principales retos son las diferencias geopolíticas que vamos a tener. Y 2, vamos a tener una presencia de China que, si lo vemos de una manera estratégica, no se ha activado como normalmente hubieras esperado, porque está esperando que los aliados naturales, que han sido Canadá, Europa, comiencen a tocarles la puerta para que ellos también tengan un plan B en caso que esto siga escalando. Ahora, el escenario del foro de Davos no solo es económico, sino también entre mandatarios, sino también de autoridades muy importantes que concurren. Ayer escuchábamos en uno de los encuentros que ha tenido el jefe de Estado las posibles inversiones estratégicas en el Ecuador, con énfasis en el desarrollo rural, la tecnología agrícola y el fortalecimiento de las cadenas de valor sostenibles. Es una buena oportunidad para ir abriendo campo a estos sectores que han sido deprimidos en el Ecuador. Definitivamente. La metáfora que yo le hacía a los alumnos es como es una feria, es la feria donde vas, hay feria de turismo, hay feria de camarón. Esta es la feria de los mandatarios, donde cada uno va mostrando sus credenciales y donde va buscando no solo financiamiento, sino donde va buscando proyectos interesantes. Y es el lugar donde se reúnen todos: multilateralismo, organismos internacionales, grandes techs, grandes compañías que están buscando no solo aportar, sino también que los países inviertan en ellos. Con esto en mente, es una suma de entidades y de instituciones que vale la pena no solo ser, sino también conocer. Y de nuevo, volvemos a un poco lo que Trump ha venido haciendo, que es hoy en esta nueva geopolítica y diplomacia, en la narrativa, es importantísima el branding. Y Ecuador ha llegado con este branding de riesgo país ha bajado, estoy saliendo a los mercados de nuevo. Eso refleja una confianza de los mercados hacia Ecuador y quiero mostrarte cuál es el camino. Y eso me parece, con las declaraciones que ha hecho no solo la canciller, sino el presidente, cuál es la estrategia del presidente para Davos. Ahora, el tema de Groenlandia es muy importante, la expectativa que hay en Europa, en la OTAN, en donde el propio presidente de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los países que se oponen a sus planes. ¿Cómo llegar a acuerdos, como se ha invocado en estos primeros días en Davos, para no crispar más las cosas y la confrontación entre los países europeos y el presidente de Estados Unidos? Es dificilísimo. Creo que estamos en un camino sin retorno frente a esta escalada. No estoy diciendo que haber guerra, sino que cuando usted usa la palabra crispar, estoy totalmente de acuerdo. Ese puente, si lo regresas, como diríamos, si lo regresas a ver atrás, creo que ya está quemado ese camino. Solo para puntualizar, ¿por qué Groenlandia es tan importante? No solo por lo que representa. Abajo de Groenlandia hay muchísimos cables submarinos sobre telecomunicación y seguridad. Tienes muchos sistemas de radar. Recordemos que Groenlandia es el primer filtro para llegar a Estados Unidos. Groenlandia es el punto estratégico mundial donde de alguna manera convergen los territorios entre Europa, China y Rusia. Entonces, desde una manera, en cuanto a seguridad, Estados Unidos ve a Groenlandia como su punto flanco si es que esto no estuviera bien estructurado. Pero también es cierto que Groenlandia no se pertenece a Estados Unidos. Y al pertenecerse a un país dentro de la OTAN y Estados Unidos ser parte de la OTAN, esto genera mayor tensión.
porque recordemos que parte de la OTAN es no solo las alianzas estratégicas, sino el que se mete con uno de la OTAN, el resto de los miembros va a defender. Lo que nunca ha sucedido es que este planteamiento sea que uno de los miembros que está de alguna manera preocupando es un miembro de la OTAN, o sea, hay un conflicto intra-OTAN. Y eso nunca antes ha sucedido. De hecho, la secretaria de Comunicación de Estados Unidos la semana pasada, cuando se hablaba de que Estados Unidos va a ofrecer oficialmente, formalmente, comprar Groenlandia, ella dijo las primeras mesas de diálogo se van a abrir sobre la posibilidad de comprar, y se habla de 500 billones. Acto seguido, la OTAN sale y dice, Groenlandia no está a la venta. Y estas formas han generado no solo incomodidad, sino también rechazo de la Unión Europea, de la OTAN y de los ciudadanos que estamos viendo cómo están rechazando estas formas tan únicas del presidente Trump. Como calificaba el presidente del Ecuador, ¿será posible, cree usted, que se llegue a limar asperezas en estas discusiones fuertes entre amigos, Europa y Estados Unidos, como señalaba el presidente? ¿Tienen que? Son aliados estratégicos. No sé si la dinámica, si es que hacemos un paneo de las declaraciones tanto de Trump como de Marco Rubio, es una dinámica, los americanos le dicen good cop, bad cop, en el sentido que en algunos momentos el uno es el malo de la película y el otro es el bueno y viceversa, para como una estrategia de negociación. Sucedió cuando en su momento el presidente Trump habló de María Corina y dijo que no necesariamente ella no era respaldada y aceptada por los venezolanos. Acto seguido, la Secretaría de Estado dijo, bueno, el presidente Trump puede tener su opinión y es respetable, pero la información que tiene el Departamento de Estado es que María Corina sí es respetada, sí tiene apoyo. Entonces, estas dinámicas creo que pueden comenzar a funcionar para un poco bajar las tensiones. Cuando usted decía, ¿cómo hacemos para dejar de escalar? Creería yo, igual Marco Rubio seguir respetando al presidente Trump y seguir apoyándolo, pero bajando un poco esa efervescencia propia de la manera en la cual él comunica. Hay otros temas aleatorios al foro de Davos. Por ejemplo, ayer hubo una reunión entre el presidente del Ecuador y el presidente del BID, en donde el BID ha enviado un mensaje de confianza al Ecuador y señaló que el regreso a mercados internacionales refleja la confianza en las reformas que se están operando. ¿Cómo ve usted esto? Importantísimo. Y ahí volvemos al fortalecimiento de la parte diplomática. Allí nuestro representante en el BID es Roberto Izurieta. Si los números no me equivoco, el BID a lo largo del año pasado y al inicio de esto ha dado unos créditos importantísimos. Me parece que era 500 en los últimos 6 meses y había unos cientos más. Esto también habla no solo de que el camino que está trazándose, en cuanto se acuerda cuando hablamos de, a pesar de lo que se hable de caos, siempre es importante la narrativa de estabilidad y de tener un plan. Y también es importante hacer el deber, el due diligence que le dicen los americanos. No solo es irte a presentar con tus resultados, sino tener un equipo que acompañe ese seguimiento con los multilaterales y con los inversionistas para que haya la confianza, porque la confianza no solo hay que decirla, hay que demostrarla y hay que tener los interlocutores adecuados para ese acompañamiento. Entonces, definitivamente el BID este año y el año anterior mostró que estaba confiando en el país por los desembolsos que hizo. El Fondo Monetario Internacional también, a través de su directora Cristalina Georgieva, que mantuvo reuniones con el presidente del Ecuador, ha enviado mensajes de confianza en las políticas del país e incluso mostró su disposición a continuar apoyando los esfuerzos del Ecuador. Esto implica, en esta buena relación, que puedan generarse más recursos para el país. Definitivamente. Recordemos que cuando se habla de riesgo país significa que si se ve mayor confianza en el gobierno, el dinero te cuesta menos, porque recordemos cuando hay alto riesgo país, los préstamos son con intereses mucho más altos. ¿Y por qué son intereses mucho más altos? Porque están diciendo que no se puede confiar en el gobierno X y el gobierno Y,
te van a poner tasas mucho mayores por si acaso algo sucede. Con esto, el poder acceder a mercados internacionales con mejores tasas ayuda a que el país, uno, no esté tan apretado y dos, pueda invertir más porque tenemos claro que hay un déficit fiscal que tenemos que también llenar. Ahora, la expectativa que hay en el Ecuador es indudable, que hay indicadores que mejoran la imagen y la presencia en los mercados internacionales. El hecho de que el lunes último estuvo en 462 puntos, el riesgo país, las reservas internacionales han crecido sustancialmente, y otros indicadores como la reducción, aun cuando sea todavía pequeño, pero la reducción de la pobreza en el Ecuador. ¿Cómo no solo mejora la imagen, sino el acceso a los mercados? Sí, me parece que Walter Spurrier en Ecuavisa esta semana decía algo que me llamó, que de hecho me quedó, que decía, el hecho que haya una disciplina fiscal y se está manejando bien las cifras macro se puede reflejar en una mayor confianza en los mercados internacionales. Y como hemos venido conversándolo, parece mentira, pero el hecho que ya se sienta una disciplina fiscal, que se sienta que hay una estabilidad en cuanto a el tema de finanzas públicas, te abre todo un nuevo mundo de posibilidades, de nuevas inversiones y mejores tasas para los préstamos, que es lo que se necesita, aligerar un poco la carga de lo que es los intereses y el préstamo para poder tener mayor liquidez para la inversión. Ahora, en ese sentido, ¿qué debiera esperar el país luego de estos contactos, estas reuniones alrededor del foro de Davos? Yo creo que parte de toda estrategia es el pragmatismo propio de entender que Davos recién es la puerta, es el resultado de un trabajo bien hecho en el campo de la narrativa y presentación, y ahora viene lo que es el acompañamiento. Una vez que se dieron las reuniones, hay que hacer el seguimiento, hay que tener los representantes de Ecuador adecuados para ir haciendo ese seguimiento, para que los contactos y los posibles preproyectos se vuelvan una realidad. Ahora, en el orden económico, además de la presencia del presidente, ha habido reuniones con la ministra de Finanzas, Aria Moya. Uno de los desafíos próximos que se ha anunciado es apuntalar operaciones de recompra de bonos con los inversionistas, tanto en Estados Unidos cuanto en Europa. ¿Cómo va a incidir esto? Muchísimo. Primero, creo que uno de los retos más grandes de la ministra va a ser mantener una relación fluida con los inversionistas, más que nada no solo por la recompra, sino porque los inversionistas al final del día, al invertir en el país, también le están apostando a ello. Entonces, abrir canales de comunicación constante donde puedan haber conversaciones y foros donde puedan presentar esta narrativa que ha venido el presidente mostrándola y este acompañamiento para que se pueda cascadear, porque una cosa ya fue el mensaje que presentó el presidente y ahora la ministra va a tener que permearlo con todos sus stakeholders, como son los inversionistas. Ahora, en este foro también un tema aleatorio ha sido la situación geopolítica en América Latina y la situación de Venezuela. ¿Cómo ve usted este análisis cuando el presidente Trump hoy controla la situación interna de Venezuela, en donde se mantiene una dictadura, pero en otras condiciones? De hecho, me parece que la semana pasada hablamos con usted, Miguel, y decíamos que todos los demócratas anhelábamos tener a María Corina Machado de presidenta con Edmundo González, pero la realidad fue que la historia ha mostrado Irak, Kuwait, Siria, Irak, que lastimosamente los países donde Estados Unidos ha entrado ha sacado a los líderes autoritarios y dictatoriales y ha puesto al nuevo. Cuando no había un acompañamiento estatal, lo que ha pasado es que ha habido guerras y guerrillas y lastimosamente esas democracias no han llegado al camino que queríamos. Con esto dicho, si bien es cierto, el gobierno de Trump hoy no solo que está liderando, sino que está manejando lo que es la transición de Delcy, el gran reto de María Corina y de la oposición va a ser delinear esta cancha que tiene que tener tiempos. Esta oposición que no puede ser un obstáculo para la transición, pero que sí tiene que marcar los tiempos. Si la oposición no marca los tiempos, esta transición se puede llevar años. Y cuando digo tiempos es porque los tiempos, y usted me puede decir, bueno, pero con Trump no se le puede poner tiempos,
pero los tiempos sí pueden decir, generemos hitos medibles para verificar que este equipo de transición liderado por Delcy sí está cumpliendo. Entonces los tiempos y estos hitos son liberar el 100% de los presos políticos. Se habló de la liberación, por lo que las últimas cifras dicen que han sido 80, pero lo que hemos visto en medios no llegan a 15, 20. Entonces creo que uno de los retos va a ser esto. 2, María Corina ha actuado, siempre hemos sabido que ha sido una mujer astuta y estratégica. La visita con Trump, al pesar que los que estamos afuera vimos que llegó como una ciudadana, no la recibieron y nos generó, las fotos no llegaron a momento, sino la foto fue después. La mejor declaración fue la de ayer del presidente Trump, en la cual dijo, estamos trabajando con María, una mujer inteligente, vamos a hacer algo histórico con ella. Entonces, si me preguntas a mí cuál fue el resultado de toda la reunión de María Corina, más allá de esos sinsabores, de las formas que nos hubieran gustado con María Corina, es que la declaración de ayer, María Corina, es una victoria para María Corina. Claro, y lo importante es recuperar la democracia, pacificar Venezuela, recuperar la institucionalidad de una dictadura que ha sido oprobiosa. Y lo que decía la doctora Stephanie Macías, primero partir de la liberación total de los presos políticos. Y en esto ha habido controversia sobre el número de liberados, lo que anuncia el gobierno de la dictadura de Venezuela y la realidad de quienes han recuperado la libertad. Miguel, especialmente porque si vemos desde una manera pragmática, hay dos poderes, el poder oficial, que está liderado hoy por Delcy, y el poder fáctico y el poder territorial, que está liderado por Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles. ¿Y por qué digo el poder fáctico territorial? Venezuela, según Inside Prime, se calcula que las milicias urbanas tienen aproximadamente entre 5 y 6 millones de armas en las calles. Esto, calculando fuentes independientes, hablan de que calculan entre 5 y 8 millones de milicianos. Con esto en mente, el supuesto consentido que existiese la transición formal, que es la cabeza de Delcy, si no se hace nada por este poder fáctico y territorial, cuando hablo territorial es que recordemos que las milicias están supeditadas a los diferentes territorios y barrios de Venezuela, es imposible que puedas tener una transición democrática en Venezuela sin que se maneje y se lidere estas milicias, porque lo que sucederá es lo que ha pasado en Medio Oriente cuando ha entrado Estados Unidos, que se llega y se cambia el gobierno formal, pero el gobierno tácito y territorial no se cambia y lo que se genera es una gran violencia. Ese es uno de los grandes retos que tiene hoy no solo Estados Unidos, sino la oposición. Porque si mañana el presidente Trump decide que haya elecciones, ¿cómo el gobierno nuevo puede liderar y controlar estas milicias que están al mando de una sola persona? Claro, es extremadamente complicado y va a tomar su tiempo en Venezuela. Por ello, la dificultad de entregar el poder al legítimo presidente Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Ahora, volviendo al tema del país, siendo importante esta presencia en el foro de Davos, Suiza, el análisis de los diversos indicadores, los contactos, los logros, volvemos los ojos al Ecuador, este contraste con los problemas de la seguridad interna, la violencia en medio de un conflicto armado interno. ¿Cómo lograr la ayuda internacional y seguir trabajando en esta lucha interna? Bueno, creo que nuestra realidad es una, pero lastimosamente para el resto de Latinoamérica, y quiero decir lastimosamente para Latinoamérica, porque como antecedente, por muchos años Colombia era el hub de las relaciones multilaterales. Eso significaba que al Colombia está liderado por gobiernos como el de Uribe, como el de Duque, como el de Santos. Naturalmente los países de afuera, por la confianza, por la legitimidad, iban a Colombia y ahí había las inversiones, era como el país que era el hub de las relaciones multilaterales en Latinoamérica. Hoy Colombia con Petro, Ecuador hoy tiene un encanto adicional. Ese encanto adicional está ayudando a que los países de afuera también vean Ecuador con este encanto no solo de ser un país que tiene una ruta a pesar del caos y a pesar de los retos, sino que, digo lastimosamente, nos beneficia la realidad de nuestros vecinos. Perú con una inestabilidad política importante y con elecciones a puertas, tienes Colombia como está, Venezuela como está,
Tienes de hecho Brasil, con lo que a pesar de que Lula tiene su liderazgo, la diferencia con Bolsonaro es complicada, tienes Chile con nuevo presidente. Entonces, con todo esto ha ayudado de alguna manera a que Ecuador sobresalga a pesar de sus retos internos. Y Ecuador está haciendo un buen trabajo en entender y tener esa lectura pragmática de las relaciones multilaterales y cómo hoy puede tener una ventaja competitiva frente a los países de la región para ser vistos, a pesar de sus retos, con nuevos ojos por los países de fuera. Ahora, la ayuda internacional va a ser fundamental el profundizar, porque las capacidades siendo importantes y todos los recursos que se pone, no hay que olvidar que se está luchando contra los grupos delincuenciales organizados que son tan nacionales, mientras la lucha no puede ser solo del Ecuador, sino con la ayuda internacional. Miguel, y de hecho lo hablamos hace poco, cuando Estados Unidos, cuando hablamos de la disciplina Don't Broke y Estados Unidos estamos alineados con su agenda, es que finalmente tenemos a este socio estratégico inmenso que es Estados Unidos, que tiene una agenda en común con nosotros. El presidente Trump ha hablado del tema de las drogas y el narcotráfico como uno de los grandes retos y uno de los grandes enemigos de Estados Unidos. Con esto en mente y nosotros teniendo las dificultades que estamos teniendo con inseguridad, y con lo que está pasando con los niveles de violencia y el narcotráfico, finalmente hay una agenda en común que también que puede proliferar esta agenda con Europa, porque por supuesto está sucediendo que muchos de los cargamentos están yendo a Europa. Entonces, de nuevo, volvemos a un tema político, pero especialmente pragmático, donde finalmente nosotros como país tenemos una preocupación y un reto en común con las grandes potencias. Y a partir de ahí se puede trabajar en una agenda multilateral de no solo los retos, sino de las ayudas y de los compromisos que pueden tener estos países para nosotros como país, para enfrentar ese reto que también es un problema para ellos. Volviendo al tema inicial, doctora Estefany Macías, la presencia del Ecuador en el foro de Davos, Suiza, ¿qué resultados se puede esperar entre tantos contactos, intervenciones y acciones cumplidas en Suiza? Primero, desde un tema de formas, que haya una narrativa donde se refleje un gobierno que a pesar de los retos tiene un camino trazado y genere una confianza de los mercados internacionales y una confianza de los líderes internacionales. Dos, una agenda inmediata, porque normalmente en esas reuniones se habla mucho de proyectos a futuro, pero también el trabajo es lograr identificar no solo los contactos, sino cuáles van a ser las agendas a corto plazo y los proyectos a mediano y largo plazo. Con esto, el acompañamiento de los equipos de trabajo del gobierno para hacer el seguimiento debido de los compromisos que se dieron en las reuniones y de los proyectos para que vean la luz al final del túnel. De cualquier manera, la presencia del Ecuador en el foro de Davos ha sido muy importante para el desarrollo del país. Definitivamente, no solo porque te reciben, sino porque es un espacio donde puedes generar las reuniones que normalmente te demorarían muchísimo más, porque la presencia también habla y porque cuando vas con una estrategia clara y una narrativa, en este caso específico, la palabra confianza y el riesgo país ha seguido bajando, esto te abre nuevas puertas. Y lo bueno, también me gusta cuando le digo a los estudiantes, te genera dudas razonables. Porque antes Ecuador era un país pequeño con grandes retos, pero cuando comienzas a escuchar la palabra confianza, tal vez no es que te van a creer de una, pero ya generas dudas razonables sobre cómo Ecuador está siendo manejado y te comienzan a abrir más puertas, y eso es importante. Bien, muchas gracias a la doctora Estefany Macías, analista y de Buró Estratégico, que siempre nos ilustra con sus informes, para hablar sobre la importancia del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y la presencia del presidente del Ecuador. Muchas gracias, Estefany. Buen día, Miguel. Buenos días. Muy buen día. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, asambleísta Inés Alarcón, y el trámite de proyectos importantes para enfrentar a la delincuencia organizada en el Ecuador. Uno de ellos, el proyecto de ley
que pretende sancionar el uso delictivo de uniformes y la designación de comisiones en este sentido. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líder.